Para asegurar su vida de lujos, mi mamá me abandonó. No tenía idea de que su nuevo esposo estaba a punto de rogarle por dinero al ex fracasado, que ella tanto despreciaba. Me llamo Nuria y tengo 15 años. O al menos, los tenía cuando mi vida se partió en dos en el caos de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Me sentía como un fantasma, un mueble viejo y polvoroso en medio de una mudanza de lujo. Mi madre, Griselda, reía a carcajadas, una risa brillante y sonora que no había escuchado en años. Se aferraba al brazo de su nuevo esposo, Mauricio, un hombre cuyo traje de lino italiano costaba más que el alquiler de 6 meses de nuestro antiguo departamento. Mis hermanastros, Aldo y Brenda, caminaban un paso por delante de ellos, discutiendo con un entusiasmo ajeno y cruel sobre qué habitación elegirían en el nuevo y resplandeciente penthouse de Madrid. Nadie me hablaba. Nadie me miraba. Yo no era parte de la conversación, ni de la familia, ni del futuro. Simplemente estaba allí, arrastrando una pequeña maleta con ruedas que rechinaba en cada giro, un sonido molesto y humilde que delataba mi existencia en un mundo que prefería ignorarla. Esta sensación de ser invisible, de ser un objeto fuera de lugar, no era nueva. Se había ido construyendo lentamente, ladrillo a ladrillo de indiferencia, desde que Mauricio entró en nuestras vidas. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que mi madre anunció su boda. Estaba de pie frente al espejo de cuerpo completo de su nueva habitación, probándose un collar de diamantes que Mauricio le había regalado. No se giró para mirarme. Hablando a su propio reflejo, no al mío, dijo, por fin, Nuria. Por fin saldré de este hoyo y tendré la vida que merezco. En esa frase, en esa simple declaración de intenciones, entendí que su vida merecida era un club exclusivo, un paraíso privado al que yo no tenía invitación. La humillación se convirtió en mi sombra, en una segunda piel. Las cenas con los amigos de Mauricio eran una tortura. Eran empresarios de bienes raíces y sus esposas, mujeres que hablaban de sus viajes a Europa y de las colegiaturas de sus hijos en Suiza. Yo me sentaba allí, en silencio, sintiendo el peso de sus miradas evaluadoras. En una de esas cenas, Brenda, mi hermanastra de 14 años, que ya dominaba el arte de la crueldad sutil de su padre, presumía su nuevo bolso de diseñador. Yo, instintivamente, como un animalito asustado, escondí mi mochila gastada y llena de parches detrás de la silla. Fue un gesto automático, un reflejo condicionado por la vergüenza que Griselda me había enseñado a sentir por ser quien era. Más tarde esa noche, acorralándome en la cocina mientras yo lavaba los platos, mi madre me siseó en voz baja, su aliento con olor a vino caro, ¿no puedes hacer un maldito esfuerzo por no avergonzarme? Pareces una limosnera sacada de la calle. No me defendió. Nunca lo hacía. Simplemente me pulía y me regañaba para que no desentonara demasiado en su nueva y reluciente vitrina de opulencia. Mi único refugio, mi único espacio sagrado, era mi vieja tableta gráfica. No era un juguete, era mi voz. En un mundo donde mis opiniones eran ignoradas y mis sentimientos eran una molestia, en esa pantalla luminosa yo podía crear universos enteros. Diseñaba personajes con historias complejas, construía ciudades fantásticas en 3D, contaba las historias que no podía expresar con palabras. Era el único lugar donde no era un estorbo, donde yo tenía el control absoluto. Un día, Aldo, mi hermanastro de 16, jugando a lanzar una pelota de béisbol dentro de la casa, la golpeó, accidentalmente. La tableta, que estaba sobre mi escritorio, voló por los aires y aterrizó en el suelo con un crujido nauseabundo. La pantalla se hizo añicos, una telaraña de cristal roto que reflejaba mi propio corazón hecho pedazos. Corrí a recogerla, con las lágrimas nublándome la vista. La reacción de Griselda no fue de consuelo, sino de fría irritación. Se paró en el umbral de mi puerta, mirándome con desdén. «Te lo dije», exclamó, su voz afilada. «Te dije que dejaras esas tonterías. Si te enfocaras en algo de provecho, como Brenda con sus clases de francés, esto no pasaría». No solo rompieron mi única ventana al mundo, sino que me culparon por tenerla. Me silenciaron de la forma más cruel posible. Con cada gesto, con cada palabra, me enseñaron mi lugar,
era un recordatorio constante de un pasado que mi madre quería enterrar a toda costa. Un pasado de luchas, de cuentas por pagar, de un esposo fracasado. Yo era la prueba viviente de que alguna vez, ella no fue la glamorosa esposa de Mauricio. Y en su nueva vida perfecta, no había espacio para pruebas imperfectas. La semana antes del viaje fue una tortura silenciosa. La casa era un torbellino de compras de último minuto, maletas de marcas que yo solo había visto en revistas y conversaciones emocionadas sobre la vida en Europa. Yo me movía por los pasillos como una sombra, empacando mis pocas pertenencias en mi maleta raída, la misma que mi padre me había regalado para un campamento escolar hacía muchos años, antes de que se convirtiera en el fantasma que mi madre describía. Un pánico sordo, una bola de hielo en el estómago, crecía en mi pecho con cada hora que pasaba. Era la certeza helada de que algo estaba terriblemente mal. La confirmación de mis peores miedos llegó una noche, 2 días antes de la partida. La casa estaba en silencio. Pasaba por el pasillo alfombrado en dirección a mi habitación cuando escuché voces tensas provenientes del estudio de Mauricio. La pesada puerta de madera estaba entreabierta, una pequeña rendija de oscuridad que vomitaba susurros envenenados. Me detuve, pegando la espalda a la pared, conteniendo la respiración hasta que me dolieron los pulmones. Griselda, entiende, decía Mauricio. Su voz, usualmente melosa y condescendiente, ahora era dura como el acero, despojada de toda falsedad. Mi círculo en Madrid, mis socios, son gente de otro nivel. No lo entenderían. Tu hija es un cabo suelto de tu otra vida. Es un recordatorio constante de dónde vienes. No encaja en la imagen que quiero proyectar. Hubo un silencio. Podía imaginar a mi madre al otro lado, retorciéndose las manos, su rostro una máscara de ansiedad. ¿Y qué quieres que haga, Mauricio?, susurró ella. Su voz era un hilo frágil, patético. Es mi hija. Era el precio de esta vida y lo sabías cuando aceptaste, replicó él, cortante, sin una pizca de compasión. No la quiero en ese avión. No quiero tener que explicar quién es o de dónde salió cada vez que tengamos una cena de negocios. Resuélvelo. No quiero verla en el aeropuerto. Me quedé paralizada, con la mano en la boca para ahogar un sollozo que amenazaba con desgarrarme. Cabo suelto. Recordatorio de tu pasado. No encaja. Cada palabra era un golpe físico, un puñetazo en el estómago que me dejaba sin aire. Me alejé de la puerta antes de que pudieran descubrirme, y me encerré en mi cuarto, temblando en la oscuridad. Las lágrimas no salían. Estaba más allá de las lágrimas. Era un frío que me calaba los huesos, una sensación de abandono tan profunda, tan absoluta, que me dejó vacía. Al día siguiente, mi madre entró en mi habitación. Su sonrisa era tan falsa, tan tensa, que parecía que los músculos de su cara iban a romperse. Nuria, cariño, dijo, sentándose en el borde de mi cama, evitando mi mirada. He estado pensando. Este viaje a Madrid es un gran cambio. Mauricio y yo hemos decidido que lo mejor para ti es tomarte unas vacaciones aquí. Será solo por 2 semanas, mientras nos instalamos. Así puedes despedirte de tus amigos con calma. La mentira era tan obvia, tan torpe, que me insultaba. ¿Qué amigos? Ella se había encargado de que me alejara de los pocos que tenía. ¿2 semanas? Había escuchado la conversación. Sabía que no había boleto de regreso. Pero miré sus ojos, buscando desesperadamente una pizca de la madre que recordaba, la que me leía cuentos antes de dormir y me hacía chocolate caliente cuando estaba enferma. No encontré nada. Solo el reflejo de su propio pánico, de su propia cobardía. Asentí en silencio. ¿Qué más podía hacer? Discutir era inútil. Llorar era una debilidad que ya no podía permitirme. Así que decidí jugar su juego, entrar en su farsa. Está bien, mamá, dije, con la voz más neutral que pude fingir. Ella pareció inmensamente aliviada, como si le hubieran quitado un peso de encima. Perfecto. Y mira, para no estorbar con tanto equipaje,
solo lleva tu maleta pequeña. No necesitarás mucho para 2 semanas, ¿verdad? La palabra, estorbar, me golpeó de nuevo. No, mamá. No necesitaré mucho, respondí, y el sabor amargo de la bilis subió por mi garganta. Y en mi interior, una voz rota susurró, porque no voy a ninguna parte. Me aferré a su mentira como un náufrago a una tabla podrida. Era una mentira cruel, sí, pero era lo único que tenía. Negar la verdad era más fácil que aceptar la monstruosa realidad, que mi propia madre estaba a punto de desecharme como si fuera un trasto viejo, solo para poder vivir su vida de ensueño sin el estorbo de mi existencia. El día del viaje, el aire dentro de la lujosa camioneta alemana era denso y cargado de palabras no dichas, una tensión casi palpable. Mauricio conducía con una mano en el volante, la otra sosteniendo su teléfono, cerrando tratos en un inglés fluido y arrogante sobre cifras que yo no podía ni comprender. Griselda, a su lado, en el asiento del copiloto, se retocaba el maquillaje en un espejo con marco de oro, como una actriz preparándose para salir a escena. En el asiento trasero, Aldo y Brenda estaban sumergidos en sus iPads, con audífonos caros que los aislaban del mundo, o quizás, que los aislaban convenientemente del drama silencioso que estaba a punto de estallar. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los familiares contornos de la Ciudad de México como si fuera la última vez. Cada semáforo, cada edificio, cada rostro anónimo en la acera se sentía como una despedida. Mi corazón latía con la fuerza de un pájaro atrapado. En el aeropuerto, el caos era un reflejo perfecto de mi tormenta interna. Mauricio, como un general acostumbrado a dar órdenes, dirigió a su impecable familia a través de la multitud, directamente hacia los mostradores de primera clase. Yo lo seguía a unos pasos de distancia, mi pequeña maleta rechinando patéticamente sobre el suelo de mármol pulido, un sonido humilde y discordante en medio del murmullo de la opulencia. Llegamos al mostrador. Mauricio, con un gesto de suficiencia, entregó 5 pasaportes de color azul oscuro al empleado de la aerolínea. El mío, de un verde gastado y con las esquinas dobladas, permaneció en mi mano sudorosa. El empleado, un joven con una sonrisa profesional, tecleó en su computadora. Perfecto, señor Villanueva. Aquí tienen sus pases de abordar. 4 pasajeros a Madrid en la suite ejecutiva. Que tengan un excelente viaje. La frase cayó como una sentencia de muerte en el aire acondicionado del aeropuerto. 4 pases de abordar. Miré a mi madre. Su rostro estaba pálido como el papel, sus ojos fijos en un punto inexistente sobre el hombro del empleado. Su sonrisa se había congelado en una mueca grotesca. Disculpe, dije, y mi propia voz me sonó extraña, lejana. Creo que falta el mío. El empleado frunció el ceño, confundido, y revisó la pantalla de nuevo. Lo siento, señorita. En la reservación solo tengo registrados a 4 pasajeros. Mauricio carraspeó, un sonido gutural de impaciencia. Sin siquiera mirarme, le dijo a mi madre, Griselda, arréglalo. Luego se dirigió a sus hijos. Vamos, chicos, la sala VIP nos espera. Y sin más, se alejó, empujando un carrito con maletas que valían más que todo lo que yo había poseído en mi vida, dejándonos a mi madre y a mí solas en medio del mar de gente. Griselda me tomó del brazo, sus uñas, perfectamente cuidadas y pintadas de un rojo sangre, se clavaron en mi piel. Me arrastró a un rincón, lejos de las miradas curiosas, junto al escaparate de una tienda de perfumes caros que olía a flores falsas y promesas vacías. Su voz, cuando finalmente habló, no era de enojo ni de tristeza. Era un susurro gélido, práctico, como si me estuviera dando instrucciones para sacar la basura. Escúchame, Nuria. Ha habido un cambio de planes, comenzó, recitando las líneas que sin duda había ensayado en su mente. Lo sé, mamá. Escuché a Mauricio, la interrumpí, las palabras saliendo atropelladamente, impulsadas por el pánico. Pero no puedes hacerme esto. Por favor, mamá, no me dejes. Su rostro se endureció, la falsa dulzura se evaporó. Esto es lo mejor para ti. Te obligará a ser independiente. A madurar. La vida real es dura.
Sacó un fajo de billetes de su bolso de diseñador, un bolso que probablemente costaba lo que mi padre ganaba en un mes, según ella. Me los metió en la mano. Toma. Son 2000 pesos. Con eso puedes empezar. 2000 pesos. El precio de mi vida. El costo de ser desechada. Miré los billetes arrugados, luego la miré a ella. ¿Empezar qué? ¿A dónde se supone que voy a ir? Puedes volver a la casa por ahora, dijo, con una ligereza que me revolvió el estómago. La llave de repuesto está debajo de la maceta de siempre. Ya verás qué hacer. Eres una chica lista. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron, calientes y amargas, quemándome las mejillas. Mamá, por favor, no me dejes aquí sola. No me hagas esto. Me aferré a su brazo, a su costosa blusa de seda, como si mi vida dependiera de ello. Ella se soltó bruscamente, con un gesto de repugnancia. Por primera vez, su máscara de calma se resquebrajó, revelando una profunda y fea irritación. No hagas una escena, Nuria. Mauricio me está esperando. Esta es mi oportunidad, entiéndelo. Mi única oportunidad. Y entonces, con mi último aliento de esperanza, con el corazón hecho trizas, le pregunté, ¿por qué? Griselda evitó mi mirada. Sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con amor, ahora se clavaron en el brillante suelo del aeropuerto. Y pronunció la frase que se grabaría a fuego en mi memoria para siempre, la frase que definiría el resto de mi vida. Porque mi futuro vale más que mi pasado. Se dio la vuelta. No hubo un último abrazo, ni una última mirada, ni una palabra de consuelo. Simplemente se alejó, sus tacones de aguja resonando en el mármol, un sonido agudo y final. La vi reunirse con su nueva familia al otro lado del filtro de seguridad. Brenda me lanzó una mirada de reojo, una pequeña sonrisa de triunfo en sus labios, antes de desaparecer. Y yo me quedé allí, sola, con 2000 pesos arrugados en mi mano temblorosa y el eco de sus palabras rebotando en el vacío ensordecedor que acababa de dejar en mi pecho. El mundo a mi alrededor siguió girando, pero el mío se había detenido en seco. Los anuncios de vuelos para destinos exóticos, las risas de familias que se iban de vacaciones, las despedidas apresuradas, todo se convirtió en un ruido blanco y lejano. Me derrumbé en una de esas sillas de plástico duro, mi cuerpo temblando sin control. El abandono no era una idea abstracta, era una cosa física, un peso que me aplastaba el pecho y me impedía respirar. La gente pasaba, algunos me lanzaban miradas de curiosidad, otros de lástima, pero nadie se detenía. En el anonimato de un aeropuerto, una adolescente llorando es solo parte del paisaje, una mancha de color triste que se olvida al doblar la esquina. Las horas se arrastraron, cada una más larga y fría que la anterior. Vi en las pantallas cómo el vuelo a Madrid pasaba de abordando a última llamada y finalmente a despegó. Se habían ido. Era real. Era irrevocable. Saqué mi celular, el único ancla que me quedaba a la realidad. La batería marcaba un amenazante 5%. Un pánico nuevo y agudo, más práctico, se apoderó de mí. Llamé a mi madre, sabiendo que era inútil. El teléfono estaba apagado, probablemente en modo avión, volando sobre el Atlántico hacia su nueva vida. Le envié un mensaje, mamá, por favor contesta cuando aterrices. El mensaje se quedó en un solitario y desesperanzador enviado. La vergüenza me consumía como un ácido. La voz de mi madre, la voz de Mauricio, resonaban en mi cabeza en un bucle infernal, estorbo, cabo suelto, error, pasado. Empecé a creerles. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi sola existencia era un problema que ella finalmente había tenido el valor de solucionar? Me sentía sucia, defectuosa, como un objeto roto que había sido desechado. Con la última gota de energía, abrí mi lista de contactos. Nombres de amigos de la escuela que apenas conocía, tíos lejanos que no veía en años. Nadie. Entonces, vi el nombre. Papá. Un contacto que no había tocado en más de 5 años.
Mi madre siempre me había pintado un retrato de él como un fracasado, un hombre irresponsable que nos había abandonado. ¿Para qué quieres hablar con él? Ni siquiera puede pagar la pensión completa, me decía con desprecio. Y yo, una niña leal, le creí cada palabra. Mi pulgar temblaba sobre la pantalla. ¿Y si era verdad? ¿Y si llamaba y me rechazaba también? No podría soportar otro abandono. No ese día. Pero la alternativa era quedarme sola en este monstruo de metal y cristal hasta que un guardia de seguridad se apiadara de mí y llamara a servicios sociales. La idea me aterrorizaba. Con el terror carcomiéndome por dentro, con la sensación de que estaba saltando al vacío, pulsé el botón de llamar. 1 tono. 2 tonos. 3. El corazón me martilleaba en los oídos. Estaba a punto de colgar, de rendirme, cuando una voz grave y desconocida, rasposa por el desuso en mi memoria, contestó. ¿Bueno? Me quedé sin habla. El nudo en mi garganta me impedía emitir un solo sonido. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, insistió la voz, con un matiz de impaciencia. Papá, logré susurrar, y la palabra se sintió extraña en mis labios, como un idioma olvidado. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tan denso y pesado que casi podía tocarlo. Luego, la voz cambió. Se suavizó, se llenó de una emoción que no pude descifrar, una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Nuria? ¿Eres tú, mi amor? Mi amor. Nadie me había llamado así en años. Y eso fue todo lo que necesité para romperme por completo. El llanto me sacudió desde lo más profundo, y entre sollozos desgarradores, la historia salió a borbotones. El aeropuerto, Madrid, el penthouse, los 2000 pesos, las palabras de mi madre. Cuando terminé, solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el pitido de batería baja de mi celular. Entonces, él habló de nuevo. Su voz ya no era suave. Era dura, afilada como un cuchillo. Te dejó sola en el aeropuerto. ¿Dónde estás exactamente? ¿En qué terminal? Le di los detalles, mi voz apenas un hilo. Esperaba que me dijera que llamaría a alguien, o que me depositaría dinero. Pero lo que dijo a continuación me dejó helada. Quédate exactamente donde estás. No te muevas de ahí. Voy por ti. ¿Vienes? Pero, estás en Monterrey, ¿no? Eso es muy lejos. Nuria, me interrumpió, su voz firme, inquebrantable, sin dejar lugar a dudas. Voy por ti. Llegaré en unas 3 horas. 3 horas. De Monterrey a la Ciudad de México. Era imposible. A menos que... No. No me atreví a pensarlo. Fiel a su palabra, casi 3 horas después, mientras yo me acurrucaba en una silla, temblando de frío y de miedo, un hombre de traje, con un gafete del aeropuerto, se acercó a mí. ¿Señorita Nuria Villanueva?, preguntó cortésmente. Asentí, aterrorizada. ¿Podría acompañarme, por favor? Su padre la espera. Me guió, no hacia la salida principal llena de taxis amarillos, sino a través de pasillos restringidos y filtros de seguridad, hasta llegar a una zona que nunca había visto. La FBO. La terminal de aviación privada. A través de los inmensos ventanales, en la pista iluminada por la noche, vi un jet blanco y elegante, con las escaleras desplegadas como una invitación. Y bajando por ellas, un hombre alto, con el pelo entrecano y una determinación en el rostro que me cortó la respiración. Era él. Era mi padre. Y la palabra, fracasado, se evaporó en el aire nocturno de la ciudad, convirtiéndose en la mentira más cruel que jamás me habían contado. Nos quedamos mirando a través de la pista, un padre y una hija separados por 5 años de mentiras y un abismo de dolor. Cuando finalmente estuvo frente a mí, vi en sus ojos el mismo color de los míos, pero cargados con una tristeza que me rompió el corazón de nuevo. No dijo nada, solo abrió los brazos. Y yo, sin dudarlo un segundo, me refugié en ellos, llorando todo lo que no había podido llorar,
sintiendo por primera vez en mucho tiempo el calor de un abrazo que no pedía nada a cambio, que no me juzgaba. Olía a café y a algo más, a seguridad, a un hogar que no sabía que había perdido. El interior del jet era como una escena de una película que yo nunca habría podido permitirme ver. Asientos de piel color crema, madera pulida que brillaba bajo una luz suave, una sobrecargo que me ofreció una manta de cachemira y una taza de chocolate caliente que sabía a gloria. Mientras el avión despegaba, dejando atrás las luces parpadeantes de la ciudad y la vida que conocía, sentí que una parte de mí también se desprendía, una piel vieja y dolorosa que ya no necesitaba. Cuando estuvimos en el aire, navegando a través de un mar de nubes iluminado por la luna, mi padre, Héctor, abrió un portafolio de cuero. No sacó papeles de negocios ni contratos. Sacó una carpeta gruesa, de un azul intenso. En la etiqueta, escrita con una caligrafía impecable que reconocí vagamente de antiguas tarjetas de cumpleaños, estaba mi nombre, Nuria. Necesito que veas esto, dijo, su voz suave pero firme. Mereces saber la verdad. Toda la verdad. Abrió la carpeta. La primera sección contenía estados de cuenta bancarios. Eran transferencias mensuales, hechas sin falta durante los últimos 5 años. Las cantidades eran astronómicas. No era una simple pensión, era suficiente para vivir holgadamente, para pagar una buena escuela, para no tener que preocuparse por nada. El dinero iba a una cuenta a nombre de Griselda, una cuenta de la que yo nunca había oído hablar. Siempre me dijo que apenas pagabas, susurré, incrédula, pensando en los zapatos rotos que tuve que usar durante meses, en las cenas de frijoles y tortillas, en la constante y amarga queja de mi madre sobre no tener dinero. Héctor asintió, con la mandíbula apretada. Lo sé. Ella se encargó de que lo creyeras. Mira la siguiente sección. Eran copias de correos electrónicos y cartas certificadas, un monumento a su perseverancia. Cartas de cumpleaños llenas de amor, regalos de Navidad enviados a través de su abogado, peticiones formales y desesperadas para establecer un horario de visitas. La mayoría tenían un sello rojo que decía, devuelto o rechazado. Había respuestas del abogado de mi madre, escritas en un lenguaje legal frío y cruel, alegando que su constante acoso me estaba causando un profundo estrés emocional. Hizo todo lo posible para borrarme de tu vida, dijo Héctor, su voz teñida de un dolor antiguo que ahora entendía. Y cuando se casó con Mauricio, simplemente desaparecieron del mapa. Cambiaron de casa, de números de teléfono. Te escondió de mí. Finalmente, sacó algo de su cartera. No era un documento. Era un dibujo, un pedazo de papel doblado y gastado por el tiempo y el roce. Lo desdobló con un cuidado reverencial. Era el dibujo de una niña con coletas entregándole un sol sonriente a un hombre de palitos. Lo reconocí al instante. Lo había hecho yo, a los 5 años, en la guardería. Es lo último que me diste, dijo, su voz quebrándose por primera vez. El día antes de que tu madre y yo nos separáramos. Nunca salgo sin él. Me prometí a mí mismo que un día, te encontraría y te daría el mundo que ese sol representaba. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor. Eran de comprensión, de alivio. Mi padre no me había abandonado. Había estado luchando por mí, en silencio, todo este tiempo. Entonces, abrió su laptop. Hay algo más que necesitas ver, Nuria. Algo que te concierne directamente. En la pantalla apareció el logo de una empresa, Luz Creativa. Mi corazón dio un vuelco. Era una de las compañías de software de animación y efectos visuales más importantes de América Latina. Sus programas eran el estándar de la industria, las herramientas con las que yo soñaba despierta, las que veía en tutoriales de YouTube e intentaba imitar con el software pirateado que apenas corría en mi vieja tableta. Es mía, dijo Héctor simplemente. La fundé después del divorcio. El primer negocio que tuve fracasó, y tu madre, ella no cree en las segundas oportunidades. Para ella, si caes una vez, estás acabado. Pero yo sí creo. Me mostró proyectos en los que habían trabajado. Películas de Hollywood,
videojuegos que mis hermanastros jugaban con avidez. Mi pasión inútil, mi tontería, mi voz secreta, era el lenguaje universal en el imperio que mi padre había construido. No solo me sentía a salvo. Por primera vez en mi vida, me sentía vista. Me sentía validada. Y en esa cabina presurizada, a 40,000 pies de altura, sentí que finalmente, después de años de ahogarme, podía respirar. Aterrizamos en Monterrey en una terminal privada que parecía más el lobby de un hotel de 5 estrellas que un aeropuerto. Un coche negro y reluciente nos esperaba en la pista. Mientras atravesábamos San Pedro Garza García, un municipio de mansiones espectaculares y calles tan limpias que parecían irreales, me di cuenta de que la palabra, fracasado, era la mentira más grande y cruel que mi madre me había contado. La casa de mi padre no era una casa, era una obra de arte arquitectónica, una estructura de cristal y acero colgada de una de las laderas de la Sierra Madre, con vistas panorámicas a toda la ciudad. Dentro, una mujer amable y de sonrisa cálida llamada Elodia nos recibió con un abrazo que me pareció familiar. Nuria, mi niña. No sabes cuánto he rezado por este día, exclamó con lágrimas en los ojos. Era mi tía, la hermana de mi padre. Otra persona, otra parte de mi historia, que mi madre había borrado de mi vida. Al día siguiente, tomamos el jet de regreso a la Ciudad de México. Esta vez, no íbamos solos. Nos acompañaba el licenciado Bernal, un hombre de aspecto serio y mirada penetrante, el abogado principal de mi padre. Teníamos una misión clara y concisa, recuperar mis pertenencias y cerrar ese capítulo para siempre. La casa de Mauricio estaba en un silencio sepulcral. Usé mi llave, la que mi madre creyó que usaría como una huérfana desamparada, para entrar como la dueña de mi propio destino. El lugar se sentía frío, ajeno, impersonal. Subí directamente a mi antigua habitación. Estaba casi vacía. Mis pocas ropas, mis libros. Empecé a empacar mecánicamente, con una extraña sensación de desapego, como si estuviera recogiendo las cosas de una extraña. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. En el closet de mi madre, un espacio enorme lleno de ropa y zapatos que costaban una fortuna, mientras buscaba una caja de cartón para mis libros, noté que una de las tablas del fondo estaba suelta. Mi curiosidad pudo más que mi desgana. La levanté. Debajo, oculta en el hueco de la pared, había una caja de metal cerrada con un pequeño candado. La forcé con unas tijeras de mi estuche de arte. Lo que encontré dentro me heló la sangre. No eran joyas ni dinero. Eran regalos. Pequeños paquetes envueltos en papel de colores vivos, dirigidos a mí con una caligrafía que ahora reconocía. Las tarjetas estaban firmadas por papá y tía Elodia. Eran regalos de cumpleaños, de Navidad, de cada ocasión especial durante los últimos 5 años, los años que pasé creyendo que no les importaba. Todos sin abrir. Mi madre no solo los había interceptado, los había escondido, como un carcelero que oculta las cartas a su prisionero. Pero eso no era lo peor. Debajo de los regalos, había una carpeta legal. La abrí con manos temblorosas. Era un documento notariado, fechado hacía 3 años. Un acuerdo en el que mi padre, supuestamente, cedía por completo la patria potestad, renunciando a todos sus derechos como padre a cambio de una suma simbólica de dinero. Y al final del documento, una firma. Una firma que pretendía ser la de Héctor Villanueva. Una falsificación burda, pero legalmente vinculante si nadie la disputaba. Mi madre no solo me había alejado de mi padre. Había intentado borrarlo legalmente de mi existencia, convertirlo en un fantasma legal. Fue un acto criminal, premeditado y de una crueldad que mi mente de 15 años apenas podía procesar. Ya no sentía tristeza. Sentía una furia fría, clara y afilada como un trozo de cristal roto. Fui al estudio de Mauricio, tomé una hoja de papel con el membrete de su empresa y su pluma de oro macizo. Con una caligrafía firme, escribí una sola frase. Desechaste a la persona equivocada. Dejé la nota sobre la cama perfectamente tendida de mi madre, junto a la caja de Pandora que contenía la prueba irrefutable de su traición.
Dejé la llave de la casa sobre la nota. Ya no la necesitaba. Salí de esa casa sin mirar atrás, cerrando la puerta a una vida de mentiras y dando el primer paso hacia mi verdad. Una semana después, el terremoto golpeó. Griselda regresó de Madrid, sola y furiosa. De alguna manera, consiguió la dirección de mi padre y se presentó en la puerta de la mansión en Monterrey, gritando a los guardias de seguridad que la dejaran pasar, que venía a rescatar a su hija, que había sido secuestrada y manipulada. Héctor, contra el consejo inicial del licenciado Bernal, decidió dejarla entrar. «Necesitas cerrar este capítulo, Nuria», me dijo con una calma que me dio fuerza. Y honestamente, yo también. La confrontación tuvo lugar en la sala de estar principal, un espacio minimalista de techos altos y ventanales que enmarcaban la ciudad como una pintura viviente. Griselda entró como un torbellino, su rostro descompuesto por la ira y el pánico. Iba vestida de diseñador de pies a cabeza, pero parecía una reina destronada, su poder una ilusión que se desvanecía rápidamente. «Nuria. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a tu madre?», gritó, tratando de correr hacia mí para abrazarme o sacudirme, no estaba segura. Héctor se interpuso, no con agresividad, sino con la solidez de una montaña. «No le hables así, Griselda. Siéntate. Vamos a hablar como adultos». A su lado, como una sombra silenciosa, apareció el licenciado Bernal, con su inseparable portafolio de cuero en la mano. «No tengo nada que hablar contigo, fracasado», le espetó ella a mi padre, la palabra cargada con todo el veneno de años de resentimiento. «Le has lavado el cerebro. Te la has llevado con promesas de dinero para ponerla en mi contra». Fue entonces cuando, en su clímax de desesperación, gritó la frase que reveló el núcleo podrido de su alma. «Tú no sabes lo que es el pánico. El pánico de volver a no tener nada, a ser una don nadie, a que la gente te mire con lástima». Héctor permaneció en silencio, dejando que sus propias palabras la condenaran. Dejó que el licenciado Bernal tomara la palabra. El abogado, con una voz monótona y precisa que hacía cada palabra más devastadora, comenzó a enumerar los hechos como un cirujano que disecciona un cuerpo. «Señora, tenemos pruebas contundentes de abandono de un menor en un lugar público, lo cual es un delito federal. Tenemos pruebas de fraude fiscal por la manutención no declarada y malversada durante los últimos 5 años. Y lo más grave», dijo, abriendo el portafolio y sacando el documento falsificado, «tenemos pruebas de falsificación de un documento notariado, un crimen que se castiga con hasta 8 años de prisión». Griselda se quedó blanca como la pared. Miró el documento, su firma torpe intentando imitar la de mi padre, y toda su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un miedo puro y palpable. «Pero eso», continuó el licenciado Bernal, sin inmutarse, «es solo la parte legal. Hablemos de la parte personal. Su esposo, el señor Mauricio Villalobos, ¿verdad?». Griselda asintió, confundida, sin entender a dónde quería llegar. Su constructora, Imperio Villanueva, como usted sabrá, estaba al borde de la bancarrota. Su única esperanza, el último clavo ardiendo al que se aferraban, era una inyección masiva de capital de un fondo de inversión llamado Nuevos Horizontes. ¿Le suena el nombre? Ella negó con la cabeza, perdida. «Bueno», dijo el abogado, permitiéndose una pequeña y gélida sonrisa. «Ese fondo es una de las muchas subsidiarias de Luz Creativa. La empresa del señor Héctor Villanueva. Su esposo, señora, estaba a punto de tener que rogarle por dinero, de rodillas, al fracasado, que usted tanto despreciaba. La decisión final sobre si salvar o no la empresa de su esposo, y por ende su estilo de vida, recaía exclusivamente en el señor Héctor». El silencio en la habitación fue absoluto, pesado, sofocante. Griselda miraba a mi padre, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Podía ver cómo las piezas encajaban en su mente, cómo el castillo de naipes de su vida perfecta se venía abajo. Y la llamada para negarles el rescate y proceder con la adquisición hostil de los activos de su empresa, se hizo esta mañana, concluyó el abogado. Ese fue el golpe final. El jaque mate. Griselda se desplomó en el sofá de diseño, un sollozo ahogado escapando de sus labios.
La realidad la había aplastado. El hombre que había desechado de su vida, el padre de la hija que había abandonado en un aeropuerto, era el arquitecto silencioso de su ruina. El futuro por el que había sacrificado todo era una ilusión, un espejismo que su pasado acababa de hacer estallar. Un año después, soy la interna estrella en Luz Creativa. Mi voz, antes silenciada, ahora crea mundos que millones de personas ven en cines y videojuegos. He encontrado mi pasión, mi familia, mi valor. He aprendido a reír de nuevo. Griselda llama a veces. Su voz ya no es arrogante, sino quebrada. Pide perdón. Pide ayuda. Mauricio la dejó en cuanto el dinero se acabó, tal como ella había dejado a mi padre. He colgado el teléfono cada vez, con el corazón en un puño. Después de todo, a pesar de todo, ella sigue siendo mi madre. Pero, ¿estoy mal por no contestar sus llamadas y cerrar esa puerta para siempre? ¿Ustedes, qué harían en mi lugar?